Siempre saludándolos a ustedes que están del otro lado. Muy buenos días y bienvenidos. Aquí estamos con los principales títulos, pero arrancando de una manera especial con entrevistas en el piso. Sí, exactamente, Adri, para hablar, de economía y todo lo que significa para la República Argentina este cambio de gobierno después de las elecciones, del balotaje del último domingo, y para eso traemos al economista Marcelo Lescano. Marcelo, bienvenido, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto tenerte como siempre aquí en nuestro programa y empezar hablando de lo que ha sido, la apertura de los mercados en la jornada de ayer, después de las elecciones del domingo, feriado nacional el día lunes. Ayer apertura de los mercados aquí en nuestro país, con aumento del dólar blue. ¿Cómo has visto esta apertura? Bueno, mira, ayer fue un día de euforia en el mercado bursátil argentino. Subieron muy fuerte las acciones, sobre todo aquellas ligadas a segmentos regulados, ¿no? Por ejemplo, los sectores de energía como YPF, también las autopistas del Sol, que subió cerca de un 40%, YPF más de un 30%, pero también empresas privadas netamente como del sector de la energía, como Pampa, Central Puerto, y también aquellas empresas que, venden alimentos, también subieron por encima del 10%. ¿No? Hubo una compra generalizada de las empresas argentinas, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, alguna excepción fue Mirgor, que está más relacionado con la industria protegida, ¿no?, de Argentina, que opera en Tierra del Fuego. Pero en general las empresas argentinas subieron muy fuertes ayer. Marcelo, cuando decís subieron las acciones, las empresas argentinas subieron muy fuerte, para que la gente por ahí entienda del otro lado, ¿qué significa esto? ¿Es positivo, es negativo, fue una reacción buena, una reacción mala ante los resultados? Es una reacción muy buena porque el mercado está anticipando de que podría haber una bonanza económica en los próximos años en Argentina. Entonces, si hay bonanza económica, eso se va a traducir en buenos resultados económicos para las empresas, y toda aquella que inviertan, compren una partecita de esa empresa, es decir, de una acción, van a poder cosechar el fruto de esas ganancias de los próximos años, ¿no? Y cuando hablamos de bonanza, ¿a qué nos referimos específicamente con este nuevo gobierno que el 10 de diciembre va a asumir y donde en un primer momento había mucho temor, muchas especulaciones, muchas noticias falsas que no eran correctas, y hoy por hoy hay cierta tranquilidad que en un primer momento no estaba? Bueno, los lineamientos generales del nuevo gobierno son reducción de impuestos y apertura comercial, ¿no? Eliminar regulaciones del comercio, y obviamente que la reducción del gasto público va a permitir reducir impuestos, ¿no? Se habla de la eliminación de alrededor de 190 impuestos, más o menos. La idea es quedarse con 5 o 6 impuestos a nivel nacional. Entonces eso va a descomprimir un poco la presión que hay sobre los privados y buscar alternativas de financiamiento para la obra pública, que hoy se hacía 100% a través de impuestos. Buscar más financiamiento del sector privado, como un poco se hacía en los 90, ¿no? Que sean los privados que inviertan, cobren por esa inversión que realizan hasta recuperar su capital, ¿no? ¿Hay similitudes, Marcelo? Decías la cuestión de los 90, con estas medidas a aplicar, ¿hay similitudes con lo que pasó en Argentina en aquel entonces o no en algunas medidas? Mira, en el plano monetario, claramente va a ser, si se llega a concretar la dolarización o la libre competencia de monedas, que en realidad es lo que había propuesto Javier Milei, es que vamos a reducir drásticamente la inflación, ¿no? En ese aspecto va a ser muy parecido. También en la parte de la obra pública, pero ahora se intenta agregar dos componentes a lo que teníamos en los 90. Uno es la reforma laboral. En los 90 no se hicieron reformas laborales, entonces teníamos un mercado de trabajo muy rígido, y eso hizo que la desocupación sea muy alta después de la desregulación del Estado. Y por otro lado también se está estudiando
una modificación en el sistema bancario para que los bancos tengan un 100% de encaje, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Hoy los bancos, cuando nosotros vamos y depositamos nuestros depósitos, caja de ahorro o plazo fijo, el banco tiene la obligación de conservar solamente un porcentaje de esos depósitos. Tengo entendido que se está estudiando ir a un sistema de encaje 100%, quiere decir que el banco tiene que tener en todo el dinero disponible siempre para el cliente, y si el cliente quisiera ganar alguna tasa de interés o algo, debería invertir en otro rubro donde él conoce los riesgos, los plazos que implica esa inversión, ¿no? Eso va a dar más seguridad al sistema bancario. Esta nueva etapa lo que promete es ajuste de gastos, o sea, gastar lo que hay que gastar, como lo dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, que quiere decir que va a haber ajustes en todo, gastos que consideraban que en otro momento estaban totalmente mal utilizados. ¿Eso también puede ayudar y mucho? Sin duda, porque como decías ayer, anunciaba Javier Milei que el 2024 va a cerrar con equilibrio fiscal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una fuerte reducción del gasto, ¿sí? Que fíjate que este año, por ejemplo, estamos gastando, o el gobierno nacional estaba gastando en torno a un 30% más de lo que recaudaba, ¿no? Entonces los gastos se van a eliminar, pero para eso es fundamental la ley de reforma del Estado, que seguramente van a tratar de aprobarla los primeros días de diciembre, ¿no? O sea, después de la asunción van a tratar de aprobar para eliminar las transferencias de recursos del gobierno nacional, por ejemplo, hacia las empresas que hoy tienen grandes déficits, ¿no? Las empresas estatales. Marcelo, hay una cuestión que bueno, Javier Milei lo ha dicho mucho en campaña y que lo ha ratificado luego de ganar las elecciones el domingo, esta cuestión de cerrar el Banco Central, y ha hecho referencia a que para que esto ocurra, solucionar el tema de las LELIQs. ¿Qué son las LELIQs para que la gente entienda también, y qué es lo que tiene que pasar para, bueno, justamente poder cerrar el Banco Central como él lo dice? Bien, el Banco Central hoy tiene dos funciones, ¿no? Una es financiar al Tesoro Nacional, es decir, a través de la emisión de pesos, transfiere recursos al gobierno nacional. Esa es la parte que Javier Milei quiere cerrar definitivamente para que el Banco Central no financie nunca más al Tesoro Nacional. Por otro lado tenés el tema de las LELIQ, que es una operatoria que hace el Banco Central con los bancos privados hoy. Lo que hace el Banco Central es tomar recursos de los bancos privados y por eso le paga una tasa de interés, ¿no? Que en términos nominales está en el 133%, y eso implica alrededor de 23 billones de pesos, ¿sí? Que crece día a día, porque las letras digamos, se renuevan a diario. Ayer, por ejemplo, se renovaron 2.7 billones, de los cuales solamente los bancos renovaron un 40%, así un 60% de esos 2.7 billones quedaron por fuera. Entonces hay que ver dónde se reubica todo ese dinero, porque puede empezar a generar presiones inflacionarias, ¿no? Entonces el gran temor o la situación más crítica en términos monetarios para que no tengamos una hiperinflación está ahí. Ese es el punto neurálgico hoy para controlar la posible hiperinflación, ¿no? O sea, el objetivo, supongo, para evitar esto es solucionar este tema, digamos, de la LELIQ, pero ¿cómo se soluciona esa cuestión, digamos? ¿Cómo debería ser el entramado? Porque supongo que tampoco se da de un día para otro, digamos, debe ser un proceso. Bueno, ahí estaba Emilio Campo trabajando, quien sería el presidente del Banco Central de Javier Milei, y Nicolás Kachanowski, que escribieron un libro sobre la dolarización en Argentina, y lo que ellos planteaban era realizar un trust, le llaman los americanos, que sería un fideicomiso en el exterior, en el cual pongan como garantía los activos que tiene el Banco Central a cambio de que los inversores suscriban a los bonos que va a alargar el Banco Central con ley extranjera. Eso le va a permitir al Banco Central
hacerse de recursos para poder reestructurar la deuda de las LELIQ con los bancos. Lo que se va a buscar es tener algo de dólares para aquellas personas que no quieran renovar sus plazos fijos, cambiarlos por dólares, y a los banqueros le van a dar un bono en dólares para que lo puedan operar en el mercado. Entonces, si ellos no quieren esperar al vencimiento, lo puedan vender y hacerse de dólares, y así, por ejemplo, o cubrir sus pasivos con los ahorristas o invertir en otros activos, ¿no? Todavía no se confirmó quién va a ser el ministro de Economía que va a acompañar este nuevo gobierno. Hay algunos nombres que están dando vueltas. Bueno, ¿quién considerás que puede ser una persona que, bueno, esté de acuerdo con el perfil de Javier Milei, y cómo considerás que van a continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? Bien, yo creo que el perfil que va a tener el próximo ministro tiene que ser muy allegado a los pensamientos liberales que tiene Milei, ¿no? O sea, claramente para que haya una sincronía, digamos, entre ellos, tienen que pensar en forma similar. Y por ahora se están tocando algunos algunos nombres, y esas personas, por ahí son personas que trabajaron en el exterior, tienen antecedentes académicos destacados, y creo que todavía él lo quiere cuidar, ¿no? Porque dicen que, bueno, lo van a gastar un poco como hasta que llegue el 10 de diciembre, pero bueno, creo que deberían estar trabajando, debe tener algún nombre ya, ¿no?, con el cual está trabajando, porque son muchas cosas las que tiene que hacer, y yo creo que ellos apuntan a tomar medidas de shock, que quiere decir que a partir del 11 de diciembre se van a lanzar una cantidad de medidas, una batería de medidas para tratar de atacar todos los frentes, tanto el fiscal como el monetario, y algunas cuestiones de desregulación del comercio, ¿no? ¿Y cuánto crees que podemos llegar a tardar, o cuánto pueden llegar a tardar estas medidas, Marcelo, en tener impacto en la sociedad, que nosotros veamos esos resultados? Bueno, ahí te interrumpo, porque esas medidas también se puede, por ejemplo, ahora un aumento muy importante en los diferentes supermercados de aumentos que podrían superar el 45%, y esa hay una preocupación muy grande. Bien, las dos van de la mano, ¿no? Porque sí, lo que tenemos hoy en Argentina es una inflación reprimida muy alta, ¿no? Hay sectores, como por ejemplo el sector de los combustibles. Hoy, por ejemplo, un litro de nafta está más barato que un litro de leche. También tenemos sectores regulados como el gas, el agua, ¿sí?, algunos otros servicios. Por ejemplo, el gas hoy se paga, como decía el otro día, una garrafa de gas de 10 kilos en la zona te sale $10 oficiales, ¿no? A medida que el tipo de cambio oficial se ajuste, todo el gas va a subir, ¿no? Entonces va a haber un reacomodamiento en los gastos de las personas también. O sea, igual que en el combustible, hoy quizás llenamos el tanque del auto con la mitad de lo que debería valer el combustible. Entonces todo eso va a aflorar, digamos, en la medida que los precios relativos se vayan acomodando, ¿no? Y otro es el tema del transporte, también el transporte público. Si bien ya se sabía, ¿no?, que estaban muy retrasadas las tarifas del transporte, hay que ver cuáles son los incentivos, cómo se reconfigura todo eso para que no sea solamente un traslado a precios, sino que con una nueva reconfiguración de los contratos se pueda lograr que haya un aumento, digamos, de la tarifa que no sea tan abrupto y que empiece a mejorar el servicio del transporte, ¿no? Bien, ¿y cuánto crees, Marcelo, que puede llegar a tardar, digo, en tiempo, un año más o menos, en hacer o en ver resultados que uno vea en la sociedad, diga, bueno, estamos mejor en esta situación, o cuánto crees que puede tardar? Bueno, eso va a depender en la medida que ellos quieran sincerar toda la economía, ¿no? Acordate que en el gobierno de Macri, por ejemplo, el sinceramiento fue paulatino, ¿no? Entonces era como una agonía permanente el tema de ajustar las tarifas, ¿sí? Era una discusión tras discusión, y ahora hay que ver si deciden hacerlo todo de golpe, ¿sí?, y que se vea eso replicado en los números de una inflación mucho más alta de la que veníamos teniendo. O sea,
tranquila. Ahora, como estamos yendo a un ritmo de inflación de un 300, 400% anualizada, ¿no? O sea, si te parás en el 2024 y mirás para atrás, seguramente vas a llegar a estos niveles de inflación, pero es por la propia inercia que se está dando, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los alquileres que se vienen renovando por año, se van a seguir renovando a un torno a un 114, un 130%, entonces te va a ir marcando un piso muy alto, ¿no? Y con respecto a la pregunta de Gastón, se me viene a la memoria el discurso de Javier Milei, quien dijo con mucha sinceridad, ¿no?, que considera que los grandes cambios, los grandes resultados recién se van a ver, se van a proyectar dentro de 35 años. Me acuerdo porque hacía la suma de cuántos años voy a tener yo. Sí, habló de llegar a ser potencia otra vez en ese tiempo. Exactamente. Hoy yo creo que hay algunos cambios como para decir, bueno, mira, Argentina es potencia mundial, bueno, pueden pasar 35 años, pero algunas modificaciones que van a impactar en el día a día de la gente, sí ya lo van a ir viendo en el corto plazo, ¿no? Imagínate que el muro de Berlín cayó en el 90, ¿no? Y Alemania hoy ya es potencia, ¿no? Sí. Entonces, se tiene que... Argentina va a una reconfiguración total, si esto avanza, ¿no? Una reconfiguración total del sistema económico. Ahora nosotros teníamos un sistema económico en el cual el Estado era el centro neurálgico de todo, donde estaba en el medio, recibía y distribuía, ¿no? Ahora lo que plantea Milei es que el Estado se corra y que los privados intervengan o intercambien todo lo que pueden por sí solo y que el gobierno solamente se dedique a coordinar o proveer bienes públicos como la seguridad, la defensa y la justicia, ¿no? Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Un placer.